la palabra. Cuando uno se prepara, Dios lo promueve. Y no lo digo por mí, sino que cuando uno aprende a entender el llamado de Dios para la vida de uno, pues uno hace lo que Dios lo ha llamado a hacer, ¿no? Uno se prepara, uno es diligente. Y por eso yo quiero hablar sobre un tema, y a mí tengo en mi corazón decir, hay victoria en Jesús, ¿no? Hemos visto la mano del Señor de una u otra manera, de hace aproximadamente un tiempo para acá, ha sido momentos duros, difíciles que muy pocos conocen, pero creemos que la victoria está en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si quiere, abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 16, verso 10 al 13. Lucas capítulo 16, verso 10 al 13. Y hoy quiero hablar sobre un tema que yo le oraba al Señor hace poco y el Señor ya me había venido hablando acerca de ese tema. Y se llama la fidelidad como un tesoro invaluable. Hoy en día, en un mundo de diferentes circunstancias y de diferentes momentos, es difícil encontrar personas fieles, sea en cualquier área de la vida, sea en las relaciones, sea en las congregaciones, sea en los empleos. Es difícil encontrar hombres y mujeres fieles, porque hoy en día la fidelidad se perdió. La fidelidad hoy en día ya no se ve como un valor, sino como un estorbo, donde tú decides irte o no. Entonces, quiero que iniciemos leyendo. Entonces dice, lo que dice Lucas capítulo 10, verso 13. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Aquí me llama la atención este pasaje porque la palabra de Dios es muy clara. Su corazón no puede estar dividido. Amén. Tu corazón debe ser ¿qué? Íntegro. Tu corazón debe ser un corazón que si está acá, es acá y no de un lado a otro. El Señor Jesucristo hablaba de que era de la chimoltrufia, así como dice una cosa, dice otra. Entonces, hoy quiero estar acá, pero mañana me quiero ir. Y esa es la constante. Entonces, ¿pero qué es fidelidad? A mí me llama la atención de fidelidad, que dice que fidelidad es, en el diccionario tú la encuentras como, dice que es una lealtad inquebrantable. Wow. O sea, es ser leal, pero que no se deja mover absolutamente para ningún lado, que es inquebrantable, que no se deja doblegar. Entonces, la vida cristiana debe ser eso, una vida inquebrantable y leal. Mi vida personal debe ser una vida inquebrantable y leal. Porque nosotros si somos cristianos, somos hijos de un Dios que es leal y fiel, hasta siempre. Dios no puede ir en contra de su voluntad. Y Dios no puede tocar tu voluntad tampoco. Pero tú decides, porque la lealtad y la fidelidad van a marcar ¿qué? Un proceso. Y el proceso es que tú decides ser fiel o no. Tú decides honrar tu iglesia, tú decides ser fiel a tu iglesia o no. Es una decisión ¿qué? Personal. No es que yo mañana voy a seguir adelante a ver si aprendo fidelidad. No es algo a futuro, es algo en el presente. Amén. Es como el perdón. El perdón es un camino que usted decide recorrer todos los días. Amén.
te agredieron o tú tienes la posibilidad de amargarte y tomar resentimiento contra esa persona o sencillamente perdonar y seguir. Uno mira personas que no han decidido perdonar a familiares o X que no les hicieron una cantidad de cosas en vidas pasadas y la otra persona vive tranquila, relajada y usted amargado por toda la vida. Y el perdón trae ¿qué? Enfermedad. Porque hay gente que se ha enfermado por falta de perdón. Eso pasa con la fidelidad. La fidelidad, Dios nos llama ¿a qué? A ser fieles. Por eso mire cómo dice, si en lo poco, o sea que Dios llama que debemos comenzar a aprender, y es el primer punto que quiero trabajar, dice que la fidelidad, el primer punto se demuestra en las cosas pequeñitas. Amén. Dios no te puede confiar un ministerio de multitudes si antes no has sido fiel en lo poquito, en lo chiquito. Entonces, dice que Jesús nos enseña, mira lo que dice el 16:10. Me gusta como dice, Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que el muy poco es injusto, también en lo demás es injusto. Por eso, hoy en día es difícil consolidar gente para el servicio. Y yo doy gracias a Dios por la gente que sirve fielmente. Hoy en día es difícil que la gente se quede establecida sobre una iglesia, en una congregación fiel. Porque no han entendido el principio de la fidelidad. Si el Señor te plantó acá, aquí te quedas sirviendo fielmente. Pero el Señor tampoco te obliga a que te quedes. Porque si hay algo que no toca a Dios es la voluntad de cada uno. Él te deja. Es como el Espíritu Santo. Viene la tentación, viene el pecado y el Espíritu Santo dice, cuidado. Pero pues es tu voluntad. Tomas el pecado o decides ser fiel a Dios. Entonces, la fidelidad en las cosas pequeñas dice que nosotros no debemos esperar a tener grandes responsabilidades para comenzar a ser fieles. Porque dice que ¿qué? Que al que, ¿cómo vas a ser infiel en lo pequeño? ¿Cómo se le va a poder ¿qué? Confiar lo verdadero? Por eso cuando lleguemos al cielo, el Señor le va a decir, buen siervo y fiel. En lo poco, en lo poquito que yo te entregué, fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Venga acá, que yo tengo algo más grande preparado para tener responsabilidades, para que tú. Porque nosotros tenemos la tendencia que no, que es que nos vamos al cielo, nos vamos a sentar allá en una nube y vamos a tocar el arpa las 24 horas por la eternidad sin hacer nada. No, el Señor dice que Él tiene coronas y que Él tiene propósito para cada uno y que vamos a gobernar y que vamos a hacer muchas cosas en la eternidad. Porque Dios, perdónenme la expresión, Dios no tiene en el cielo mantenidos. Él tiene gente diligente. Por eso dice, al que da, se le va a dar. O sea, al que es fiel, le voy a dar más. Si nosotros miramos la parábola de los talentos, dice que al que le dio uno, que fue y lo enterró, se lo quitaron y se lo dieron a ¿cuál? Al que tenía más. Al que tenía la capacidad de ¿qué? De administrar. Y Dios en un ministerio o en un lugar donde Dios te ha puesto, entonces ¿qué ha hecho? Pues si tú tienes la capacidad, le puedo dar porque uno, puedo confiar en él y dos, es una persona diligente, es capaz de administrar lo que yo tengo. Amén. Nosotros miramos los grandes hombres de Dios de los grandes ministerios y a mí me encanta ver las biografías de estos hombres. Y por ejemplo, Kenneth Copeland, que es un hombre tremendo de Dios, que viaja por el mundo, que tiene las agendas completas. Él dice que él era el que cuidaba la habitación de Oral Roberts para que la gente no llegara a molestarlo. Él se paraba en la puerta para que nadie llegara a interrumpirlo mientras él dormía. Era fiel en un poquito. Y tal vez tú no veas en el lugar donde tú estás sirviendo, tal vez tú no veas que todo es como tan glorioso, pero si tú eres fiel en lo poquito, Dios te va a promover. Amén. Porque Dios quiere que tu vida sea un testimonio de lo glorioso que Él es y de lo fiel que Él es. Porque Dios es
fiel por siempre. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos aprender a ser fieles. Amén. Entonces, ¿qué hay dentro de ese punto? Que entonces que ser fiel en las cosas pequeñas, uno de los puntos principales ahí en ese mismo puntico, dice fidelidad. ¿En qué? En tus finanzas. En tus finanzas. O sea, son cositas pequeñas. Estamos hablando de la fidelidad en las cosas pequeñas. Fidelidad en tus finanzas. Dice, mira lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Si, o sea, cuando nosotros comenzamos a ser fieles en nuestras finanzas, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, Dios te va a confiar más. Amén. Así es. Porque Él quiere que en lo poquito aprendas a administrar. Él quiere, porque es que a veces tenemos una tendencia y es que a veces, yo creo que a todos nos pasa, nos gastamos más de lo que ganamos. Y nos llega cualquier peso. Pero tu vida está siendo fiel para guardar para el Señor lo que Él te da. Y a veces nos enfocamos sobre todo en la temporada de diciembre, ¿no? Que eso, mejor dicho, plata para acá, plata viene, plata. Y a veces guardo ofrenda, guardo diezmos. No. Y ahora, porque cuando nosotros aprendemos a administrar, Dios dejó un principio básico, y usted en la Biblia lo puedes ver, que se llama mayordomía. Amén. Es aprender a entender que si yo manejo bien, lo poquito que el Señor me va dando, pues el Señor me va confiando más. Si tú eres fiel en tus ofrendas, si tú eres fiel en tus diezmos, pues Dios te va a confiar más. Porque Dios dice, vea, a este le puedo dar, a este le puedo confiar, a este... Porque nosotros somos, la palabra de Dios dice que somos ¿qué? Un canal de bendición para otros. Aleluya. No estoy diciendo que es que se vuelvan tacaños y que no, que ahora tengo que administrar todo, no. Pero debemos hacer ¿qué? Responsablemente, siendo equilibrado. Y Dios quiere que seamos Dios equilibrados. Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios habla, cuando Dios enseña, porque mire, la gente dice, no, es que eso de las finanzas, Dios no habla de finanzas. Lea la Biblia. Amén. No, es que los diezmos, lea la Biblia. Amén. Porque Dios es un Dios ¿qué? Integral. Amén. Que Él quiere, dice, por eso dice la palabra que Él quiere darnos todas las cosas que en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Y cuando yo aprendo a ser fiel, por eso dice Proverbios, ¿qué es lo que dice Proverbios? Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todo lo que hagas. A Dios le encanta que tú le des el primer lugar en todo. Amén. Porque Él quiere que ¿qué? Llevarte de gloria en gloria. Él quiere llevarte de triunfo en triunfo. Por eso lo que el pastor decía al comienzo, que hablaba de ¿qué? De un proceso. La fidelidad es el proceso que tú vives para llegar a la eternidad. Amén. Donde tú te mantienes firme, inconstante, constante, creyendo que lo que Dios ha determinado para tu vida, Él lo va a cumplir. Amén. Porque a veces el problema de los llamados es que no confían en Dios. Y no creen que como son infieles, son inconstantes, pues no creen que Dios pueda cumplir el propósito en sus vidas. Y si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sencillamente, si Él lo dijo, por eso cuando Él creó los cielos y la tierra, dijo, y habló Dios, y dijo, y fue hecho. Si habló algo Dios a tu vida, Él lo va a hacer. Pero Él espera ¿qué? Tu fidelidad. Dios no te va a confiar un ministerio de multitudes cuando no fuiste fiel ¿en qué? El que le entregó. La esposa que le entregó, el hijo que le entregó. Porque Él quiere eso para tu vida.
Entonces vamos juntos porque el tiempo va corriendo bastante. Entonces, el otro punto, fidelidad en tu tiempo. Hay otro problema. ¿Qué dice Efesios 5:16? ¿Quién nos llegó? ¿Quién me ayuda a leer? A ver, ayúdenme. Aprovechando bien el tiempo. Ok. porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son ¿qué? Malo. Malos. El problema, esa es otra cosa pequeñita que no sabemos administrar. Y sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, que nunca hemos aprendido a manejar el tiempo y que llegamos 2, 3 horas tarde donde tenemos la cita, pues nos cuesta. ¿Qué haces en tu primer momento del día? Tu tiempo es un tiempo ¿de qué? De oración, de intimidad con el Padre. Para leer la palabra, Señor, voy a dedicar estos 20 minutos, esta media hora, el tiempo que tú uses, para ti, Señor. Lo primero para el Señor. Eso es una primicia. Amén. Porque Dios quiere que tu tiempo. A veces uno mira, y sobre todo en este tiempo, valga la redundancia, que el tiempo pasa así, muy rápido. Tú te descuidas. Ayer, por ejemplo, cuando fuimos al parque, llegamos un momentico y a las 5 le dije a Héctor, vámonos que ya es hora, porque ya los vigilantes comenzaron ¿qué? A sacarnos. Entonces, si tú no te vuelves un buen administrador de tu tiempo, pues siempre vas a llegar tarde a todo lado. A la iglesia. Si es el tiempo, el día domingo, 2 horas que nos usamos para tener intimidad con Dios, para venir sobre todo, digamos, por ejemplo, un día como hoy, que la presencia del Señor está ahí, ¿por qué llegamos tarde? Aprendamos a ser puntuales. Aprendemos a honrar, porque la honra a Dios son con cosas pequeñas. Amén. Tiempo. Ya dijimos que finanzas, con lo que ofrendamos, con lo que diezmamos. Tiempo. Señor, este tiempo lo digo para ti, estas 2 horas son para ti. Nadie me puede interrumpir porque esto es tuyo, Señor. Amén. Esas son cosas pequeñitas. Porque Dios quiere que tú, dice la palabra que debemos ser hechos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y Dios es un Dios fiel por excelencia, es fidelidad por excelencia. Porque nos gusta los milagros, nos gusta las bendiciones, pero no nos gusta ser fieles. Así es. Y Él quiere eso. Él quiere que sus hijos sean un reflejo de Él. Cristo era una persona ejemplar por naturaleza. Por eso dice la palabra que decía, porque les enseñaba como qué, como quien tiene autoridad. El tiempo y tu determinación te van a hacer una persona que, de ejemplo, esta persona es fiel, esta persona es íntegra, esta persona llega a tiempo. Amén. Esta persona lo puedo programar para no ser un servidor porque es una persona que, sí, punto, ya. Como dice mi hermana, no hay medias tintas, sino que decidimos. Amén. Todos me miran como si lo estuviera regañando, tranquilos. ¿Sí? Listo. Entonces, Efesios 5:16 dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Otro punto pequeño dentro de ese mismo punto, siendo fieles en las cosas pequeñas. Fidelidad en las palabras y en las promesas. Es tenaz, ¿no? Porque el problema es que a veces hablamos más de lo que cumplimos. No, el pastor dice, bueno, muchachos, necesito 20 personas para pintar la iglesia. Listo, pastor, levantan la mano las 20. Y el día de la pintada de la iglesia aparecieron 3. Y las otras.
Señor, te seguiré aún hasta, mejor dicho, donde tú me envíes a lugares de, mejor dicho, desolados, con demasiado calor, con demasiado... ¿Por qué no vino ya a la iglesia? No, pastor, como sea frío. Infidelidad en lo que hablas. Las relaciones se rompen, ¿por qué? Por infidelidad en las palabras, porque ahí comienza la infidelidad que llega al resto. Donde tú decides, si te casaste, decides honrar a tu esposa. Si tienes hijos, pues tú animas a tus hijos a que aprendan a ser fieles, a que aprendan a honrar. Amén. Que su sí sea ¿qué? Sí. Y su no sea no. Miren lo que dice Mateo 5:37, Sarita. Listo. Vamos a Mateo 5:37, tranquilos. Aquí todos tienen Biblia, ¿no? Sí, sí. Pero sea vuestro hogar, sí. Pero sea, sí, está mal ahí. Sí es sí y no es no, porque lo demás de esto, ¿de dónde procede? Ay, Dios mío, qué cosa tan horrible, ¿no? Cuando hablamos, dice un dicho que nosotros somos de lo que ¿qué? Somos amos de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Y a veces cuando nosotros nos ponemos a hablar mal de la cuenta, pues uno dice, uy, ¿no les ha pasado que a veces se encuentra una persona que habla y habla y habla y uno como que dice, ¿será que esto que la calla? Porque son demasiado habladores. Y yo miraba, y a mí me gusta hacer comparativas así, por ejemplo, los grandes hombres de Dios, usted habla con ellos y ellos casi no dicen nada. O sea, hablan como lo necesario. Por ejemplo, Pastor Jung cuando viene, Pastor Pablo, usted habla solo lo necesario. O sea, no se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar. Pues es que el que mucho habla, pues, sí, poco hace. Entonces, debemos ser que fieles a nuestras palabras. Porque cuando usted no dice nada, pues tampoco nadie tiene por qué acusarlo de lo que dijo. Por ahí como un cierto personaje que vemos por ahí en las alocuciones que habla más un poco no de cosas y no dice, santo Dios. Mala palabrería. Seguimos. Entonces, ¿somos qué? Entonces, los 3 puntos pequeños. Fidelidad en nuestras cosas pequeñas. Con nuestras finanzas, con nuestro tiempo, con nuestras palabras y promesas. O sea, lo que tú le prometes a Dios, cúmplula. Por eso dice la palabra que si a usted le prometió algo a Dios, vaya rápido y lo cumple. Si usted se comprometió a traer las empanadas el día domingo, cumpla. Amén. El choriperro. Eso es. Está programado para servir. Ay, gloria a Dios. Bueno, 8 de la mañana estoy acá, organizando. Está programado con los niños. Gloria a Dios, llego temprano, organizo. Eso hace que te hace una persona fiel. Eso te hace una persona íntegra. Amén. Listo, seguimos. El segundo punto. La fidelidad se forja y en las pruebas. Usted quiere mirar una persona fiel, mírela por la situación que está pasando. Muchas de las personas, perdónenme la expresión, que se han reventado en el ministerio, se han reventado en una prueba. Sí, señor. Porque la prueba hace que nuestro carácter se forme o sencillamente se reviente, como dicen vulgarmente. Hay gente que está mal en ciertas cosas y viene la corrección y automáticamente se reventaron y se fueron. Porque no les gustó la corrección. Y eso no nos hace ser fieles para una obra. Las pruebas van a determinar que mi carácter se forre.
Porque vivimos en un mundo que, por eso el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, en el mundo van a tener ¿qué? Aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, yo estoy por encima de eso y ustedes están conmigo. Amén. Por eso dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Y si Dios, y si viene la prueba, y si viene la situación, Él te va a dar el respaldo y te va a dar la salida. Amén. En esta semana que hablábamos de tantas cosas que han venido pasando, de enfermedades, de todo eso, por eso dice, nos mantenemos que orando y creyendo que la victoria es del Señor, que el Señor está ahí, que no importa lo que tenga que pasar, que si mi vida está vuelta a pedazos, yo sigo confiando en Él. Amén. Miren lo que dice la palabra en Job. Perdóname, Sarita. Dice, no podremos hablar de fidelidad sin mencionar las pruebas. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando la fe es probada, es cuando nuestra fidelidad a Dios se fortalece. Tu fidelidad a Dios, tú decides, ¿sabe qué, Señor? No importa mi vida. No importa en la escasez, no importa en la enfermedad que estoy pasando, no me importa que mi familia esté así de esta manera. Yo siempre te voy a seguir, siempre te voy a amar, porque cuando yo tomo la determinación de honrarle a Él, sin importar lo que pase, porque mi vida no está ligada en lo que vivo, mi vida está ligada a Él. Amén. ¿Amén? Entonces, en el primer subtítulo de esa parte, dice que debe haber fidelidad, ¿dónde? En la tentación. Primera Corintios 13. Dice, nos da una promesa, dice, no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor que no nos dejará de ser tentados más de lo que podemos resistir. En la tentación, cuando viene la tentación, es donde nosotros decidimos o ser leales a Dios o ser leales a nuestros deseos. Tú decides o si lo honras o sencillamente te dejas guiar por tus pasiones, por tu carne, digámoslo así. Cuando viene, y hoy en día que el acceso a Internet es tan abierto ya para todo el mundo, tú decides si ves pornografía o decides honrar a Dios leyendo su palabra. Porque la integridad marca algo, la integridad y la fidelidad es quién eres cuando nadie te está viendo. Así es. En tu intimidad, en tu habitación, en tu alcoba. No, es que el pastor no me está viendo, mejor me voy a tomarme unas politas. Me voy para Cuadrapicha, como dice el pastor. Y al día domingo, pues voy a la iglesia, aleluya, saltamos, danzamos. Estás sirviendo a dos señores. Así es. O amas al Señor, o amas a tu carne, en ese caso sería tu carne, tu Señor. Y vas a terminar amando ¿cuál? Pues el que más cómodo te sienta. Y la carne le encanta que le den rienda suelta. La carne le gusta, wow. La carne va desenfrenada donde quiera. Pero si tú eres íntegro y dices, ¿sabe qué, Señor? No, Señor, no voy a ir. Porque primero me debo a Él. Amén. Mi salvación fue gratis, pero no fue barata. Aleluya. Y la sangre de Cristo está por encima, que me limpia de todo mal, que me limpia de todo pecado, que me limpia de toda inmundicia que quiera traer el enemigo a mi vida. Amén. Por eso tú decides en la tentación. Porque aquel año no es que me tentaron y caí. No. Una persona íntegra puede caerse el mundo si quiere. No cae allá. Sí, amén.
Porque ¿qué? Cuando ya la persona cae es porque ¿qué? ¿Lo ha venido meditando? El pecado dice que viene el dardo del diablo, pero tú decides qué hacer con ese dardo. O lo apagas con la palabra, o lo recibes. Y comienza, oiga, sí, pero venga, mire, chévere. Oh, sí. No, y allá yo soy bueno para bailar salsa, entonces allá me encuentro y decido. Porque Dios quiere, el mismo diablo tentó al Señor Jesucristo, ¿o no? Sí. Y él decidió ser fiel. Escrito está, punto, ya. Amén. Dejó al diablo sin argumentos. Escrito está, punto. Cuando venga la tentación, escrito está. ¿Qué dice la palabra? El problema es que como no nos llenamos de la palabra, pues no tenemos cómo contrarrestar los ataques del diablo. Y cuando yo no tengo cómo pelear, es como el que va a la guerra sin fusil. Sencillamente va, pero ¿a qué va si no tiene cómo pelear? Pues lo matan. Y por eso Dios quiere que ¿qué? Que tu vida sea una vida conforme a su llamado y conforme a su propósito. 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Listo, seguimos. Fidelidad cuando hay dolor en la espera. Uy, a veces duele, ¿no? Sí. Y mantenerse uno fiel en los momentos duros es complejo. Pero mire lo que dice Job 13:15. Job 13:15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, Job la tenía clara. Yo no sé, puede ser lo más difícil que tenga que pasar, pero fiel hasta el final. Amén. Nos vamos a mantener firmes. A mí me impacta la vida de integridad del apóstol Pablo. Él tuvo que pasar demasiadas cosas. Lo mordió una serpiente, naufragó, lo apedrearon, lo tuvieron que descolgarlo con un canasto por allá para que no lo mataran. Todo el mundo en contra de él prácticamente. Dice, no, Señor, yo voy, yo me mantengo, yo creo, yo sé que el Dios que me llamó me va a respaldar, yo sé que el Dios que me llamó me va a sostener, porque esa fidelidad del Dios poderoso está en mí. Amén. Y yo voy a donde tenga que ir. Amén. Y a veces nos cuesta. Hermanos, ¿están firmes? Sí, firmes como la gelatina, hermano pastor. Entonces, ser fieles, mantenerse fiel, mantenerse obediente, porque hay recompensa. Amén. Amén. A mí me gusta, como decía Pastor John, no me importa, yo trabajo así me toque servirle el tinto al Señor en la Nueva Jerusalén. Aleluya. Yo voy, así me toque, pero quiero estar cerca de Él, Amén. porque Dios quiere eso. Dios quiere que tu vida sea un ejemplo, una vida que lo honre a Él. Sí, amén. Amén. Ser hermano, pues todo lo que sea, pero es una persona fiel, se mantiene constante, Amén. se mantiene inquebrantable. Eso es una fe inquebrantable. Amén. Porque cuando uno entiende que nos debemos a Él, usted comienza a adoptar ¿qué? Por eso dice la palabra, haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él siendo ¿qué? Dios mismo nos escatimó, mejor dicho, Él dijo, aquí estoy. Amén. Y Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro máximo referente. Amén. Porque Cristo, Él vino para que dice, por eso dice la palabra, Él es la imagen de ¿qué? Del Dios invisible. Y por eso tuvo que hacerse ¿qué? Visible para ¿qué? Para mostrarnos los atributos de Dios. Y uno de ellos era la fidelidad. Cuando Él oró en el Getsemaní, dice, no sé, no lo entiendo. Esto está muy tenaz, y lo podemos parafrasear así.
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. En las pruebas es donde se conoce el verdadero cristiano. Jesús tuvo que pasar esa verdadera prueba entre decidir si honraba a Dios o no. A mí me gusta como dice la traducción, el significado de la palabra Getsemaní. La palabra Getsemaní traduce prensa de aceite. Donde cogían las aceitunas, las metían y con una prensa las iban exprimiendo hasta que ¿qué? Hasta que soltaban el aceite. A veces estamos en la prensa del aceite a ver qué sale de nosotros. O sale ese aceite de olor fragante para Dios, o sencillamente lo desechan. Y eso es la fidelidad. La fidelidad es donde, a pesar de, me mantengo firme. Amén. Yo sigo creyendo, Señor. Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos, ¿qué pasa? Lo arrebatan. Son los que traen el reino de Dios a la tierra y dicen, aquí hay uno como el Hijo de Dios. Aquí hay uno semejante a Él, porque Él me compró, me transformó, me hizo una nueva criatura, porque Él me lleva en un propósito eterno, porque soy real sacerdocio, porque soy nación santa, porque soy pueblo adquirido, porque he venido, porque Él me puso acá en este tiempo para honrar sus pisadas. Amén. Gloria a Dios. Fidelidad en la espera. Y hay otra clase de fidelidad que es fidelidad para administrar tus dones. Hay que saber administrar tus dones. Dios te dio unos dones. Sépalos administrar. ¿Para qué los dio? No, para yo glorificarme. No, es que como ahora el pastor se va, entonces yo soy el encargado de predicar, entonces inclínense ante mis súbditos. No. ¿Por qué pasa? Soy el nuevo ungido de este tiempo. No me falta más sino que me revelen otro apocalipsis. Y eso pasa. Los dones son usados para edificación de la iglesia, para la gloria de Dios, no para la mía. Porque cuando yo aprendo a usar esos dones para el bien común de la iglesia, soy una persona de confianza y soy una persona digna de ser tenida en cuenta para otros proyectos de Dios. Sí, amén. Una persona que se somete a la autoridad de su pastor es una persona fiel y leal. Amén. Porque en la mucho pasan, aparecen muchos en la iglesia. Pero no todos permanecen. Aquí hemos visto, y a veces con la pastora Isara hablamos, que dice que a veces que en la iglesia hubieron gente tremenda para la alabanza. Y vieron gente estudiada de guitarra y todo eso. Y un día pintaron un box ¿qué? Y se perdieron en él. Y dice la pastora, se fueron los virtuosos, nos tocó a los fieles tocar. Los que sin saber mucho, ahí están. Y nos ha tocado permanecer, y nos ha tocado aprender. Amén. Pero lo hacemos porque hemos entendido nuestro llamado y hemos entendido nuestro propósito. Porque de nada sirve un talento excepcional sin fidelidad. Así es. Aquí ¿de qué te sirve? Tener. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 13 que ¿usted qué le sirve hacer, mejor dicho, con la fe más grande del mundo? Pero si no hay amor, si no hay rendición, si no hay obediencia, si no hay convicción, si no hay fidelidad, ¿de qué sirve todo eso? Porque la vida cristiana es mucho más que congregarnos los días domingos. Amén. La vida cristiana es un estilo de vida que tú decides adoptar para honrar a aquel que te salvó. Amén. Fidelidad ante todo.
Amén. No, es que se fue fulano de tal y yo también quiero, tengo como ganas de irme. No seguimos su nombre, seguimos al Señor Jesucristo. No sé, puede irse quien quiera, pero yo siempre voy a permanecer acá, porque el que me llamó fue Él. Amén. Él fue el que me rescató. Amén. Él fue el que me dio nueva vida, Él fue el que me dio propósito. Por eso le sirvo, le amo, no me importa en el lugar donde Él me haya plantado, ahí voy a quedar. Por eso dice que el que hablábamos de qué, del árbol plantado junto a las corrientes de agua. Da fruto a su tiempo. Va a haber un tiempo donde sencillamente vamos a tener que esperar. Amén. Cuando aprendemos a esperar, Jesús tuvo que aprender a esperar. La palabra de Dios nos enseña que Él apareció hasta los 12 años y después no sabemos nada más de Él. Dice que apareció a los 30, que era la edad para entrar al sacerdocio, que era según la orden de Melquisedec, que a los 30 años era que tenían que entrar al ministerio. Y yo meditaba hace poco en esa palabra y decía, Señor, pero ¿cómo así? Y el Señor me dice, los grandes propósitos se forman en el anonimato. Aleluya. Gloria a Dios. A veces, porque el problema de nosotros es que a veces queremos ser reconocidos por todo el mundo. Quiero tener fama, quiero ser un predicador famoso, quiero ir a las naciones, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. ¿Eres fiel en lo poquito? ¿Eres fiel cuando tú te extiendes todas las sillas de la iglesia y solo vienen 2 o 3? Pero aún así les predicas, aún así les enseñas. ¿Eres fiel cuando 3 o 4 se sientan en el grupo familiar? Fidelidad ante todo. Amén. Cuando nadie te ve en lo secreto, Él sí te ve. Sea fiel ahí donde tú estás. Tal vez parezca que nadie se da cuenta de lo que tú haces. No, es que yo, imagínese, llegué, madrugué a barrer la iglesia y el pastor ni gracias me dio. Tranquilo. El Señor sí se está dando cuenta. Amén. No, es que yo, imagínese, hice esto, serví con los niños y los chinos casi me amarran y me dejan allá y no, nadie se compadeció de mí. No, es que, ¿qué hacemos? No. El Señor te está viendo. Amén. ¿Con qué amor lo estás haciendo? Amén. ¿Con qué motivación lo estás haciendo? Amén. Porque tú puedes hacer las cosas con el amor de Dios o con la motivación incorrecta. No, es que yo para que me vean, porque yo sí, uy, no digan que ese hermano cómo sirve, ay, no, para que el pastor me tenga en cuenta en la ancheta de final de año, porque es que... ¿Sí? Entonces, debemos aprender a ser ¿qué? Fieles. Por eso dice que a nuestro tiempo segaremos, sino que desmayamos. Va a haber una cosecha. Dios no es deudor de nadie. Amén. Y siempre va a haber ¿qué? Cosecha. Amén. Porque Él lo ha decidido. Porque es un Dios bueno. Y Él quiere, pero Dios tiene que, porque Dios no quiere hijos berrinchosos. Dios quiere ¿qué? Formarnos. Amén. Usted puede que en su proceso sea berrinchoso un poco de tiempo, pero Dios lo madura. Si se deja, no, porque Dios tampoco lo obliga. He visto gente con 50 años en el ministerio y son los más inmaduros que los que comenzaron ayer. Ay, no, es que no, aquí definitivamente no fluye el Señor. Vámonos para donde fluyen las aguas.
Pero resulta que las aguas donde tú quieres que fluyas es en las donde te sembro. Sí, amén. Porque no es por la unción de un predicador. Dios tiene una unción y un llamado específico para cada uno de ustedes. Y si Él te puso aquí, Dios no se equivoca. Aquí estás. Amén. Gente va a llegar a intentar llevarte o no. Gente va a intentar sacarte de tu propósito. Pero tú debes tener la valentía, debes tener el carácter. No, Señor, aquí me quedo porque el Señor ha determinado que aquí es donde voy a fructificar. Amén. Y Dios quiere eso en la iglesia. Una iglesia fiel. Sí, amén. No mezclas raras. Por eso Dios le habla a la iglesia de la Odisea que no es ni tibia ni caliente, ni fría ni caliente. Tibia es como un término medio. No hay nada más horrible que un tinto tibio. Caliente o frío, un granizado. Punto. Porque dice que ¿qué? No vomitará. Lo vamos a vomitar. Y si Dios te llamó, Él te va a sostener. Amén. El problema es que a veces nos queremos llamar nosotros mismos. Y cuando tú te llamas por tu cuenta, tú mismo tienes que asumir tus costos. Pero cuando Dios te llama, permanece, Él paga la cuenta. Amén. Amén. Sigamos, porque ya me están mirando mal otra vez. Entonces, fidelidad para ministrar sus dones. Primera de 4 días dice, Sarita, ¿me ayudas por favor? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como que unos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, seguimos. Ya va a terminar porque ya el tiempo va muy rápido. Entonces, hay una recompensa de la fidelidad. La fidelidad siempre va a traer recompensa. Siempre va a traer recompensas. La fidelidad no es en vano. La palabra nos promete grandes bendiciones para los que permanecen firmes. Una recompensa eterna. Mire lo que dice Mateo 25:21. Sí, 21. Ok. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra carrera. Sí, amén. No, es que definitivamente no, es que a veces dice, no, es que desde que decidí ser cristiano noto como que todas las situaciones empeoran. Vivo más arruinado que cuando estaba en el mundo. Sí, eso es. Y van y se esclavizan en un trabajo que no les deja absolutamente nada de tiempo para congregarse. Se desenfocan y perdió. Me gustaba como decía, creo que era John David. El diablo no le importa que usted peque, el diablo lo que le importa es que tú te desenfoques. Sí. Porque cuando te desenfoca el propósito de Dios, te hace perder, punto. Entonces, la palabra de Dios dice que ¿qué? Que hay una recompensa en la fidelidad. Mateo 25:21. Dice, la fidelidad siempre te va a preparar para cosas mayores. Amén. Dios prepara a sus hijos que han sido fieles. Y les va a dar responsabilidades mayores para aquellos que han sido fieles. Amén. Yo miraba en estos días la agenda de Mark Hankins que viene y yo decía, wow, o sea, ¿qué nivel? O sea, y miraba la agenda de él, porque ahí la publican ellos en una aplicación y ahí usted, y tienen agenda hasta noviembre del 2026. Y yo dije, wow, o sea, eso es un nivel impresionante. Pero fueron fieles en dónde? En lo poco. En lo poquito. Se mantuvieron. Sembrando, Sí, amén. ofrendando.
y yendo. Dios quiere eso. Amén. Sí, amén. ¿Usted se imagina la corona de Reinhard Bonnke que ganó para el Señor 90 millones de personas alrededor del mundo? Y él dice que cuando llegó a África, dice, yo estaba preparado para ir a África, pero África no estaba preparada para recibirme a mí. Y las mismas iglesias y los mismos predicadores me hicieron la guerra, pero no desmayé hasta que estuve ahí, y ahí estuve. Porque a veces nos gusta, es como lo fácil. Y cuando viene lo fácil, pues lo fácil no es consistente, Amén. porque lo fácil no te prepara. Sí. Dios quiere que tu vida sea una vida equilibrada y una vida con un constante crecimiento en su voluntad, en su obediencia, en su rendición, porque Dios quiere que seamos rendidos a Él. El problema es que hoy en día vivimos en un mundo tan fácil, todo, y tan rápido, que no queremos ser fieles en lo poco. Donde todo el mundo no, es que la comida, ya, listo. Antes usted, por ejemplo, las palomitas las echaba hasta que llegaba, las esperaba hasta el aceite, hasta que se calentara, después la echaba. Ahora pum, las compras en el supermercado, las mete allá al horno y ¡pum! Ya. Las hamburguesas ya es rapidito. Entonces nosotros, los cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser fieles y íntegros. Amén. Porque en la identidad y en la fidelidad, en la fidelidad se conoce el carácter de Cristo formado en nosotros. Amén. Y el último punto, ya termino, que dice que la fidelidad nos lleva a una adoración más profunda. Mire, la fidelidad, yo he ido aprendiendo y he ido viendo que cuando uno aprende a ver la fidelidad de Dios, usted comienza a ser más agradecido. ¿Se sabe qué, Señor? Gracias porque definitivamente esto era imposible sin ti. Amén. Y cuando tú comienzas a sumergirte y comienzas a ver los atributos de Dios reflejados en su vida, tu vida cambia drásticamente. Amén. Porque Él quiere que seamos un reflejo de su gloria. Él quiere que seamos luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Por eso nos reunimos. Por eso venimos aquí cada 8 días, cada miércoles. Porque Dios quiere que seamos formados conforme a la imagen de su amado Hijo. Amén. Porque Él quiere que seamos unos hijos de aquel que vive por los siglos. Amén. Que seamos esos hombres y mujeres rendidos en obediencia, en santidad y sobre todo en fidelidad a Él. Amén. Los bendigo con esta palabra esta mañana.